Hola, ¿cómo les fue? Hola, profe. ¿Pudieron, Hola, profe. pudieron hacer algo? Sí, Bueno, ¿cómo les fue? sí, ¿Bien? sí. Bien. Bueno, Sí, solo alcancé a bien. hacer el 2 igual. Sí, bueno, yo les doy un tiempito como para que aprovechen hacer algo, pero sí, después ya continúan ustedes tranquilos y cualquier duda me lo avisan por WhatsApp, por el campus, no hay problema. Pero avanzamos porque si no nos vamos quedando mucho. Bien, seguimos con la electronegatividad. Esta palabra, esta propiedad en realidad, la vamos a ver mucho, o sea que tiene que quedar claro, es fácil, así que no vamos a tener mucho problema, pero en la guía de enlaces y después en las que siguen también las vamos a ver. Afecta mucho lo que es las reacciones y lo que son los enlaces, la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia, como dice acá, relativa que tiene el átomo de ese elemento de atraer electrones hacia sí mismo, cuando se combina químicamente con otro átomo. Eso es la electronegatividad. Entonces, una tendencia, una fuerza que hace que los elementos o los átomos de esos elementos atraigan electrones. ¿Quién va a tener obviamente más electronegatividad? Y los que se conviertan en aniones, porque son los que atraen, los que aceptan electrones. Entonces los no metales van a ser los más electronegativos. Los metales, por ende, van a ser los que tienen valores más bajos de electronegatividad, porque en vez de aceptar, ellos lo que quieren es perder, no quieren aceptar. Entonces van a perder. Hay átomos que tienen electronegatividad intermedia. Bueno, vamos a ver que generalmente hay otro tipo de enlace, que es el enlace covalente, y en el enlace covalente lo que va a pasar es que se van a compartir los electrones. Entonces, no siempre se forma un enlace iónico, que aparece un anión y un catión, sino que generalmente, bueno, lo que pasa con las moléculas orgánicas, ¿se acuerdan que vimos en biología? Claro, el carbono. Claro, los electrones se comparten. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la electronegatividad? Se mide en una escala llamada de Pauling, que varía del 4 para el flúor, porque el flúor es el que tiene mayor electronegatividad, es el que atrae muchísimos electrones hacia sí, con mayor tendencia. Por ejemplo, el cesio y el francio tienen un 0,7. Esa escala va del 1 al 4. Realmente están en las tablas periódicas, acá tienen otra, está acá tienen la escala, para que la miren, tampoco no se tienen que aprender esta escala de memoria, pero sí cómo varía la electronegatividad. ¿Cómo varía la electronegatividad? Bien, al revés que el radio atómico, ¿sí? Varía. Si ustedes ven, en un mismo periodo aumenta hacia la derecha, o sea, aumenta hacia donde están los no metales. Y lo que va a pasar en un mismo grupo es que va a aumentar hacia arriba o disminuye hacia abajo. Entonces, si analizo un periodo, voy a analizar que hacia la derecha en la tabla periódica aumenta. Acá también lo vemos, ¿ven? Crece hacia la derecha y crece hacia arriba. Es al revés que el radio atómico, en la electronegatividad. Bueno, la electronegatividad, como bien dice acá, ven que dice, nos sirve para predecir tipo de enlace, como se verá más adelante. Esto lo vamos a ir viendo muchísimo. Bueno, ordene los siguientes elementos según su electronegatividad creciente. Vemos que está el boro, el sodio, el flúor y el oxígeno. ¿Sí? El sodio es el único que está en el lado izquierdo, digamos, de la tabla periódica, entonces va a ser el que menos tenga electronegatividad. Después el boro, que está en esta escala, en esta parte, en el periodo 2 y en el grupo 13, ¿sí? Y después, ¿cuál teníamos? El flúor, bueno, ya nos está diciendo que es el que tiene más electronegatividad, y el oxígeno está acá, ¿sí? Y acá está el sodio. O sea, por más que esté en otro periodo más abajo,
está en este lado de la tabla. Entonces va a ser el que tenga menos electronegatividad. Después le va a seguir el boro, después le va a seguir el oxígeno y después va a seguir el flúor. Como bien sale ahí, porque nos están pidiendo electronegatividad creciente. Eso por ahora con respecto a la electronegatividad. Otra propiedad es el potencial de ionización. También se le dice energía de ionización, por las dudas que aparezca así, no es otra cosa que el potencial, ¿sí? El potencial de ionización. Porque es una energía, está bien puesto, ¿sí? Son energías las que se analizan. ¿Qué tipo de energía es? Es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar el electrón menos fuertemente unido, ¿sí? Menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga 1 positivo. ¿Qué significa esto? Que es el menos fuertemente unido sería el último, ¿sí? El electrón diferenciante. Entonces, es una energía que se necesita aplicar, ¿sí? Para sacar ese electrón, para sacar un electrón de un átomo. ¿Por qué dice para formar un ion con carga positiva? Porque realmente los que van a tener o se va a aplicar menos energía es para los iones, para los cationes más específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita menos energía para sacarle un electrón a esos átomos, ¿sí? Para sacarle electrón. Entonces, ¿quién va a tener mayor energía de ionización o mayor potencial de ionización? Los no metales. ¿Por qué los no metales? Porque hay que aplicar mucha energía para tratar de sacarle un electrón. Ellos, pensemos siempre, que aceptan. Entonces, al querer sacarle, hay que aplicar mucha energía. Hay dos tipos de energía de ionización o potencial de ionización. Una es la primera es la 1, porque dice EI, que es el símbolo del potencial de ionización, EI1. ¿Qué sería eso? Es el primer, digamos, la primera energía, que es por retirarle a ese átomo un solo electrón. Por ejemplo, si vos tenés el catión sodio, o el átomo de sodio en realidad, va a tener solamente el potencial de ionización número 1, porque solamente vas a sacarle un electrón. Los del grupo 1 solamente sacas un electrón, pero por ejemplo los del grupo 2 liberan 2 electrones, pero la primera energía de potencial de ionización, o la primera energía, es cuando libera un solo electrón. Y eso, ¿sí? Por mol, ya después vamos a ver que el mol es una cantidad de 6,02 por 10 a la 23 átomos, realmente, toda esa cantidad de átomos. Por mol de átomo, por ejemplo en el calcio, hay que aplicar 589 kilojoules para poder sacarle un mol de electrones. ¿Sí? No se tienen que aprender, quédense tranquilas que no se tienen que aprender las energías, ni mucho menos, pero sí saber cómo varía la tabla, como estuvimos analizando con lo anterior. Y también es una medida, también lo pueden ver así, es una medida de la fuerza con la que el átomo retiene a sus electrones, porque cuanto más energía es de ionización, es que el elemento atrae más electrones, los retiene más a los electrones. Por eso los no metales tienen más energía de ionización. O sea, las energías de ionización bajas, cuando tiene poquita energía de ionización, es que el electrón se elimina con más facilidad. Por eso los metales tienen bajas energías de ionización. Muy bien, quiero ir antes de ver las excepciones, vamos a ver cómo varían, ¿sí? Varía igual que la electronegatividad. Si yo ya me estudié la electronegatividad, voy a ver que varía igual. Crece la energía de ionización 1, crece hacia la derecha, ¿sí? Y crece hacia arriba. O sea, los no metales van a tener más energía de ionización. La segunda energía de ionización generalmente es más grande, por ejemplo, para un mol de calcio, porque es para sacarle el segundo electrón al calcio. Y ese segundo electrón
como está más cerca al núcleo, va a ser mucho más complicado sacarlo, ¿sí? Por más que sea fácil en los iones, ¿no? Pero generalmente si vos analizás en un mismo átomo la energía de ionización 2 por la 1, es mucho más grande la energía de ionización 2. Pero es lo mismo, se define igual, pero para desplazar el segundo electrón. Y así sucesivamente, si por ejemplo quisiéramos sacarle un tercer electrón al calcio, iba a ser mucho más grande y menos natural, porque el calcio libera hasta 2, nada más, no libera 3. Pero si se quisiera hacer, habría que aplicar mucha más energía. O sea, el tercero, si hubiera una energía de ionización de tercera, ionización de cuarta, cada vez sería mucho más difícil y mucha más la energía que hay que aplicar. Hay unas excepciones, lamentablemente, pero son fáciles de analizar. Por ejemplo, dice, sin embargo, este aumento no es regular. Por ejemplo, los elementos del grupo 2A presentan una energía muy superior que las del 1A. Iría al revés, porque si vos analizas acá, por ejemplo en este diagrama, aumenta hacia la derecha. Entonces, ¿por qué los del grupo 2A tienen más energía, siendo que si yo miro este diagrama tendría que ser menos? Y me dice que los del grupo 2A presentan energía muy superior a los elementos del grupo 1A y a su vez, bueno, el 3A y así sucede, y al 3A también, son más grandes. ¿Por qué? Porque si yo miro la configuración electrónica de los del grupo 2A, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pongámosle el litio, ¿no? El litio y el que le sigue. El litio es del 1A, perdón. Pero, ¿cómo va a ser la configuración electrónica de los del 1A? Y va a ser 1s2, 2s1, ¿sí? Para el de abajo es 3s1, y así, para el otro es 4, termina en 4s1, ¿no? Y los del 2A, el 2s2 va a estar completo, el 3s2 va a estar completito, el 4s2 va a estar completo. Entonces, ¿qué pasa? Como los de acá está solito, en el S está solo, el 2s1, 3s1, 4s1, es mucho más fácil de sacar ese electrón que los del 2A, que están juntos. ¿Sí? Entonces, por eso, este presenta más energía que los del 1A y el 3A. Lo mismo pasa con el 5A y el 6A. El 6A tendría que ser más grande la energía de ionización, pero es más chico. ¿Por qué? Porque los del 6A tienen el P completo, con 6 electrones. Están completos los orbitales, ¿no? Que el 5 queda uno desapareado. Entonces, queda 1, 2, 3, 4, 5, claro, uno desapareado. Entonces ese es mucho más fácil de sacar que cuando están todos apareados. Por eso es al revés. Entonces tienen que tener en cuenta que hay una excepción en el cual el grupo 2A es más energía que el 1A y el 3A. Y el 5A es mucho más energía que el 6A. ¿Sí? Va al revés ahí, por si lo tienen que ordenar. Vamos con un ejemplo. Ordene los elementos siguientes según el valor creciente de su primera energía de ionización. O sea, con la primera está. Y justifique el orden que se propone. El sodio, el magnesio, el aluminio y el silicio. ¿Sí? La primera energía de ionización, entonces, aumenta de izquierda a derecha, teniendo en cuenta el mismo periodo. Pero acuérdense que hay excepciones el 3A y el 6A, que van al revés. Y el aluminio, lo que tiene es que es un elemento del 3A, ¿sí? O sea, si yo miro la configuración electrónica, miro que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Entonces, lo que hace el 3p1 es ser mucho más fácil de sacar ese electrón que si tuviera el 3s2, hasta el 3s2, que ahí sería más difícil. Por eso los del 3A
tienen menos energía de ionización. Entonces, ¿cómo quedaría el orden creciente, ¿no? El sodio, ¿sí? Por ser del grupo 1A, va a ser mucho más fácil de retirar. Entonces, es el que menor tiene la energía de ionización. Después, entre el magnesio y el aluminio, tendría que ser al revés, pero hay una excepción. El magnesio es del grupo 2A y el aluminio es del 3. Entonces acá está cambiado, ¿sí? Lo doy vuelta por la excepción. Y el silicio está mucho más a la derecha, entonces tiene mucho más energía de ionización. ¿Se entiende entonces la excepción? Porque si yo seguiría el orden, tendría que ser el sodio, que es del grupo 1A, después el magnesio, que es el del 2A, después el 3A y después el cuarto, el silicio. Pero como hay una excepción, este electrón es mucho más fácil de sacar, ¿sí? Va al revés. Entonces va al revés, la excepción siempre acuérdense que está en el 3A y en el 6A. El 3 entre el 2A y el 3A sería, y el 6A con el 5. Va al revés. Acá, por ejemplo, pueden analizar, ven que puede haber una energía tercera, cuarta, pero miren cómo aumenta, porque no es natural generalmente. Entonces, tengo que aplicar mucha energía para extraer ese tercer, cuarto, quinto, sexto electrón. Siempre les van a tomar ustedes, como hicimos en este ejercicio, es solamente la primera, pero tienen que saber que también hay una segunda, que es normal para los iones que tienen 2 electrones, y puede haber una tercera, una cuarta, pero siempre va en aumento. Siempre va en aumento, por ejemplo, en el flúor, ven que siempre va en aumento, en todos. En el boro, por más que sean no metales y metales. Es como para que tengan en cuenta y vean cómo aumenta. Bien, afinidad electrónica. Su símbolo es AE, su sigla. Porque a veces ponen en las múltiples opción siglas, entonces hay que tener también en cuenta y saber las siglas. La afinidad electrónica, entonces, también es una energía. No hay que confundirla con el potencial de ionización. Es otra energía. ¿Cómo es? ¿Qué es esa energía? Es la energía que se libera cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un anión, un ion de carga negativa. Entonces es otra energía, es una energía que se libera para añadir un electrón. Entonces, ¿quién añade electrones? Los aniones. Entonces, ¿quién va a liberar más energía? Otra vez, los no metales. Entonces va a variar igual la electronegatividad que el potencial de ionización, y la afinidad electrónica, me voy al cuadrito, va igual. Crece hacia los no metales. ¿Sí? Entonces lo analizo de esa manera. ¿Por qué? Porque los no metales lo que hacen es aceptar, y esta es la energía que se libera. Guarda. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Un mol de helio, o sea, una cierta cantidad de helio, y un mol de electrones, no pasa nada, porque el helio es un gas noble, entonces no hay una afinidad electrónica. Entonces los gases nobles van a tener 0 afinidad electrónica. Pero, por ejemplo, el cloro, hay una energía que se libera para que el cloro acepte electrones. ¿Cuánto es por mol? Son 349 kilojoules. Y ustedes van a ver que se coloca con negativo. No es que haya una energía negativa, sino que el negativo es para decir que se libera. ¿Se entiende eso? Es como en física. La afinidad electrónica entonces puede tener valores, o sea, puede tener signos. Puede ser el signo positivo, puede tener un signo 0, que bueno, es cuando la afinidad electrónica es 0, que es con los gases nobles, o puede tener valores negativos. ¿Cuándo es negativo? Cuando se libera. Lo que puede llegar a ponerles en valor absoluto. ¿Qué significa en valor absoluto? Sin símbolo. ¿Qué significa sin símbolo? Yo nada más tengo en cuenta que son 349 kilojoules.
Pero si yo analizo el átomo que tengo, es cloro. ¿Y el cloro qué va a hacer? Lo va a liberar a esa energía. Entonces va a ser negativa. Negativa significa que se libera. No es que la energía es negativa, ¿sí? Que está bajo cero. No, sino que se está liberando. El valor es en valor absoluto. Pero guarda, porque les pueden poner un valor positivo. ¿Qué significa valor positivo de la energía? Que la energía se absorbe. Me hubieran puesto más 349, qué sé yo, kilojoule por mol, significa que esa energía se está absorbiendo. Entonces, guarda, cuando les digan, qué sé yo, los no metales cada vez es más negativa, está bien. ¿Por qué? Porque cuanto más negativa sea, el valor es más grande, entonces significa que libera mucha energía. ¿Se entiende eso? ¿Me expliqué? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bueno, porque les pueden hacer como una trampita con eso. La energía es sin símbolo, ¿no? En todos lados, es sin signo. Porque si vos tenés una energía, es energía y punto. Pero ¿qué es lo que están poniendo con el signo? Están diciendo que si es negativa, se libera. Y si es positiva, se absorbe. Chao. No hay otra cosa. ¿Ves, por ejemplo? A ver. La afinidad electrónica es cuando se absorbe un electrón. Entonces esa energía se libera. ¿Sí? Es eso nada más lo que sale ahí. Bueno, excepción para marcar, para tener en cuenta. Los elementos del grupo 2A y 5A son excepciones notables. Otra excepción ahí en la afinidad electrónica, ¿no? Cuyos valores son menos negativos que lo que sugieren las tendencias. Es lo mismo que el potencial de ionización, ¿sí? Que también estaba implicado el 2A y el 5A. ¿Por qué? Porque es difícil agregar un electrón a un átomo de los metales 2A, ¿sí? Porque ya tienen completo el electrón, entonces vos tenés que agregar, para agregarle un electrón al 2A, tenés que agregar al P, porque de ese 2 ya está completo, entonces al agregar al P es como mucho más complicado que agregar un electrón, por ejemplo, alguno que tenga S1, que tenga un electrón en el S. Entonces ahí ya entra en el orbital re bien, pero al 2A, ¿sí? Es mucho más complicado. Entonces, es muy difícil agregar un electrón a un átomo de los metales 2A porque su subcapa más externa S está llena. Y los valores del 5A pasa muy parecido. Entonces ahí van a tener una excepción. Bueno, ahí marca que la afinidad electrónica es positiva en la reacción exotérmica, que después vamos a ir viendo qué son esas reacciones, son las que liberan calor, y negativa si la reacción es endotérmica. Eso lo vamos a volver a ver con más específico después. Pero bueno, para que ustedes lo relacionen con las guías que vienen. Bien, ejemplo. ¿Eso, profe, es termodinámica? Sí, nosotros vemos, pero muy poquito, vamos a ver, está en la parte de reacciones exotérmicas y endotérmicas, lo vamos a ver más que nada en cinética y en equilibrio químico. Vamos a ver esa partecita de las reacciones exotérmicas porque influye en la velocidad y en cómo van a reaccionar las sustancias. No vemos mucho, no les van a tomar termodinámica, pero sí, está implicado, está puesto, está en esos temas. Si han visto termodinámica en la secundaria, bueno, ahí está esa parte también. Bien. Ejemplo número 5, ordene los elementos siguientes del valor más negativo al menos negativo. ¿Ven que ahí ya empieza
decirles, en vez de decirles creciente o decreciente la afinidad electrónica, te dicen del más negativo al menos negativo. Y del más negativo va a ser el número más grande, ¿sí? Entonces es el que tiene más afinidad electrónica. Y el menos negativo es el que tiene, ven, menos afinidad electrónica. O sea, lo tienen que analizar muy bien mentalmente porque se pueden confundir. No quiere decir que se confundan, pero guarda. Bien, acá marca potasio, bromo, cesio y cloro. ¿No es cierto? Entonces, los valores de la afinidad electrónica se vuelven más negativos de izquierda a derecha al cruzar un período. ¿Sí? Entonces, obviamente, los metales son los que tienen menos negativo, ¿sí? La afinidad electrónica, porque son los que no aceptan, entonces no liberan casi nada de energía, y el potasio y el cesio está bien, como lo han puesto después, y el cloro y el bromo está puesto más negativa, ¿sí? Entonces, el bromo y el cloro son halógenos, entonces iban primero flúor, cloro, bromo. Si aumenta, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿sí? Voy a poner que el cloro es mucho más grande que el bromo. Y el potasio también están en el mismo grupo, pero el cesio está mucho más abajo. Entonces lo que voy a hacer es ordenar para el cesio, que sería el menos negativo, y el potasio el anterior. Y acá marca algunas excepciones, pero no es el caso, pero hace recordar las excepciones, ¿sí? Por si se olvida, guarda que los grupos 2A y 5A hay que darlos vuelta. Bien. Propiedades periódicas resumen. Bien. Aumenta. ¿Quiénes van iguales? La energía de ionización, la electronegativa y la afinidad electrónica va igual, salvo esas excepciones que habíamos visto, pero van igual, aumentan hacia la derecha. ¿Sí? Pero el radio atómico va al revés, disminuye al revés, disminuye hacia la derecha. Y el radio atómico en el grupo aumenta hacia abajo, pero en el potencial de ionización o energía de ionización, en la electronegatividad y en la afinidad electrónica aumenta hacia arriba, digamos, disminuye hacia abajo. Entonces ahí esas serían las propiedades periódicas, ¿no? En cuanto más que nada químicas. Acá tenemos las propiedades físicas, ¿no? A ver si hay un cuadrito. Buenísimo, acá está el cuadrito de algunas propiedades físicas de los metales y los no metales. Y acá ya empieza a clasificar a los elementos en metales, no metales y también gases nobles. Acuérdense que de la escalerita hacia la izquierda tenía los metales, y de la escalerita hacia la derecha, sin los gases nobles, sin el grupo 18, son los no metales. Entonces acá les resumo un poco en este cuadro las propiedades físicas de los metales y los no metales. Y algunas propiedades químicas, que ya las estuvimos viendo, porque habla de las propiedades periódicas, y algunas que vamos a ir viendo con la otra guía, que más que nada son los enlaces que se forman. Entonces, metales tienen elevada conductividad eléctrica, ¿no? Que si vos aumentás la temperatura va disminuyendo esa conductividad eléctrica. En cambio, los no metales tienen una mala conductividad, excepto el carbono en forma de grafito, que por la distribución de los átomos en ese carbono sí conduce la electricidad, ¿sí? Es la única excepción. Pero generalmente son malos conductores de la electricidad. Los metales tienen alta conductividad térmica, ¿sí? Lo podemos comprobar poniendo algo de calor o en un metal y bueno, nos vamos a quemar. Ponerse ¿vieron en invierno cuando ponemos las manos en la estufa y si tenemos alguna pulserita o un anillo que nos quemamos? A mí me pasa. Bueno, ¿por qué? Porque los metales tienen alta conductividad térmica. En cambio los no metales, no, son buenos aislantes. Ahí también está la otra variedad alotrópica,
de este carbono, que en vez de forma de grafito y forma de diamante, bueno, ese sería la excepción. Los metales generalmente tienen un gris metálico o un brillo plateado, pero guarda que hay excepciones, por ejemplo el grupo 1 y 2, que no tienen brillo, sino que son, por eso se llama metales alcalinos y metales alcalino-térreos los del grupo 2. Los demás tienen un brillo plateado, un cierto brillo. Y los no metales no, ninguno tiene brillo metálico ni nada parecido. Los metales casi todos son sólidos, solamente hay uno en estado líquido. ¿Cuál es? El que se usaba en los termómetros antes. El mercurio. El mercurio, que es líquido. Y los no metales tenés de los tres tipos. Tenés, esto hablando de la temperatura ambiente, ¿no? Sólidos, líquidos y gaseosos. Ejemplo de sólido, el azufre, el fósforo, son sólidos. Líquidos, el bromo, es líquido a temperatura ambiente. Y el cloro, nitrógeno, oxígeno, son gases, el cloro. Metales maleables. ¿Qué significa maleables? Cuando tengan esa palabra, que forman láminas, se pueden manipular, en realidad sería, forman láminas, placas, vieron, qué sé yo, se pueden formar esculturas, rejas, sillas, lo que sea, o sea, vos podés fundirlos y hacer láminas. Ojo que no es en todos, no es en todos. Yo, por ejemplo, con el sodio no puedo formar láminas, pero bueno, en la mayoría sí, los puedo manipular. En cambio, los no metales todos son quebradizos, en estado sólido, ¿no? Cuando se encuentran en estado sólido. Metales dúctiles, ¿qué significa dúctiles? Que se pueden formar alambres. Los no metales no son dúctiles. Y el estado sólido de los metales se caracteriza porque aparece un enlace metálico, que se llama, que era el que yo les dije que, por ejemplo, en el dibujo del radioatómico, que un átomo está uno al lado del otro. Eso se llama enlace metálico. Si bien los electrones no se ceden, no se aceptan, no se comparten, pero el enlace, la atracción que hay entre esas moléculas se llama enlace metálico, entre esos átomos. En cambio, en los no metales aparece el enlace covalente entre dos no metales, y entre metal y no metal no está puesto ahí, porque está puesto en el cuadrito de propiedades químicas, pero entre metal y no metal está el enlace iónico. Y los gases nobles son todos monoatómicos, quiere decir que no se reaccionan con ninguno. Y acá tenemos las propiedades químicas, que las estuvimos viendo, ¿ven? Energías de ionización entonces baja, las capas externas contienen pocos electrones, en cambio los no metales, las capas más externas tienen más electrones, 4 más, energías de ionización altas, metales, energías de afinidades electrónicas ligeramente negativas o positivas, ¿sí? Porque son muy pequeñas, y estas son muy altas, muy negativas, los no metales. Metales, electronegatividades bajas, electronegatividades altas, los no metales. Forman cationes los metales perdiendo electrones, forman aniones ganando electrones los no metales, forman compuestos iónicos con los no metales, también los metales, obvio, porque el compuesto iónico es el enlace iónico es entre metal y no metal, pero no metal con metal, metal con no metal es iónico, como hablamos acá. Pero si vos tenés un átomo no metálico con otro átomo no metálico, es un enlace covalente. Que en la próxima guía estamos empezando con eso. Y esto es solamente un poquito de repaso de los grupos, ¿sí? Que vimos la IUPAC y los dos grupos, que es norteamericana, que ya lo expliqué, pero tienen como un repaso. Y acá hay un dibujito de carácter metálico y carácter no metálico. Carácter metálico, igual que radio atómico, aumenta hacia los metales, entonces en un mismo periodo va a aumentar hacia la izquierda y va a aumentar hacia abajo en un grupo. En cambio, el carácter no metálico es al revés, va hacia los no metales que están acá, entonces hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Eso es según las propiedades químicas que tienen los átomos.
Acá vuelve a repasar entonces qué características metálicas, cuáles son las características metálicas, ya estuvimos viendo en el cuadrito. Y acá tienen la tabla periódica, por las dudas que no se la hayan comprado. Tienen una tabla, igual en internet hay un montonazo. Está la del campus, que es interactiva, no sé si la han visto, si la pudieron observar, que les da un montón de información, si hacen clic en cada elemento les da un montón de información. Bueno, entonces, antes de que se corte el tiempo, pueden hacer todo el trabajo práctico ya, todo. ¿Sí? Todo. Entonces les dejo media hora, ¿sí? Y a las 7, menos de media hora, bueno, un poquito menos. A las 7 empezamos con la primera parte, o una introducción, no sé hasta dónde lleguemos, de enlaces. ¿Les parece? Así avanzamos un poquito más, hacemos tres videollamadas. Pero sigan con los puntos, yo más que nada por si tienen dudas ya, se la sacan ahora, y si no, bueno, durante estos días también la pueden hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado ahora? ¿No? No, profe. No. Bueno, entonces les dejo entonces a las 7, les dejo que sigan con los puntos. A las 7 volvemos, me dicen si tienen alguna duda. Y si no, directamente así seguimos con el enlace. Bueno, Bueno. nos volvemos a las